suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Si quieres cenar, lámelo del piso. Mi yerno se burló de mí después de tirar mi plato mientras hacía un brindis en la cena. Me puse de pie, me acomodé el saco y dije 3 palabras que lo dejaron completamente aterrorizado. Al día siguiente, hice algo aún peor. La invitación llegó un martes por la tarde, a través de la habitual voz alegre de Sofía por teléfono. Papá, Mauricio consiguió ese ascenso en el despacho. Vamos a tener una cena de celebración este sábado a las 7. Por favor, ven. Debí haberlo sabido. Después de 3 años de viudez, después de innumerables cenas en las que me sentía más como un invitado no deseado que como familia, debí haberme negado cortésmente. Pero Sofía era mi única hija, mi única conexión con lo que quedaba de mi familia. Así que planché mi mejor camisa, lustré mis zapatos y conduje el trayecto de 30 minutos hasta su casa en los suburbios con una botella de vino, esperando que tal vez, solo tal vez, esta vez fuera diferente. Su casa siempre me intimidaba un poco, no porque fuera particularmente grandiosa, sino porque todo en ella gritaba la influencia de Mauricio. Los muebles modernos que Sofía nunca habría elegido por sí misma. El arte abstracto que no significaba nada para nadie. Las frías encimeras de mármol que hacían que la cocina pareciera más una sala de exhibición que un lugar donde vivía una familia. Mi Sofía siempre había preferido los espacios cálidos y acogedores. Antes de Mauricio, su departamento había estado lleno de telas suaves y fotos familiares. Ahora, esas fotos estaban relegadas a una sola repisa en el pasillo, casi escondidas. Mauricio abrió la puerta luciendo lo que yo había llegado a reconocer como su sonrisa de actuación. Esa que usaba cuando necesitaba parecer agradable, pero no podía ocultar del todo su desdén. Arturo, justo a tiempo. Pasa, pasa. Su voz llevaba ese entusiasmo artificial que me ponía la piel de gallina. El comedor estaba preparado para 8 personas. Reconocí a la mayoría, colegas de Mauricio del bufete de abogados, una pareja que había conocido en su boda y la amiga de Sofía, Jimena, que siempre se esforzaba demasiado por darme plática. Sofía salió de la cocina con un vestido que no reconocí, se veía hermosa, pero de alguna manera apagada, como un foco funcionando con muy poca energía. Papá, me besó la mejilla y, por un momento, percibí su perfume familiar, el mismo que usaba desde la universidad. Me alegra tanto que hayas podido venir. Mauricio ya estaba presidiendo en la cabecera de la mesa, deleitando a sus invitados con la historia de su ascenso. Socio principal a los 35, decía, gesticulando con su copa de vino. El más joven en la historia del despacho. Supongo que todas esas semanas de 70 horas al fin rindieron frutos. Tomé mi asiento asignado, naturalmente el más alejado de Mauricio, apretado entre la pared y Jimena, quien inmediatamente se lanzó a dar un relato detallado sobre las solicitudes universitarias de su hija. Asentí y sonreí, pero mi atención seguía desviándose hacia Sofía. Estaba interpretando a la anfitriona perfecta, rellenando copas y asegurándose de que todos tuvieran suficiente para comer. Pero había algo mecánico en sus movimientos. Cuando se reía de las bromas de Mauricio, sonaba hueco. La cena en sí era elaborada, algún tipo de platillo de mariscos que probablemente costó más de lo que yo gastaba en el supermercado en un mes. Comí con cuidado, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado. Mauricio tenía una forma de hacerme sentir como una pieza de museo, algo que debía ser soportado en lugar de disfrutado. Y bien, Arturo, dijo Mauricio durante una pausa en la conversación, su voz resonando en la mesa como un fiscal dirigiéndose a un testigo, ¿sigues manteniéndote ocupado en la jubilación? La pregunta era lo suficientemente inocente, pero conocía a Mauricio lo bastante bien como para reconocer la trampa. Quería que admitiera que mis días estaban vacíos, que pasaba mi tiempo viendo la televisión y esperando llamadas telefónicas que rara vez llegaban. Me mantengo activo, respondí simplemente. Eso es maravilloso, dijo una de las colegas de Mauricio, una mujer de ojos amables que parecía genuinamente interesada. ¿Qué tipo de actividades disfruta? Antes de que pudiera responder, Mauricio se rió. Oh, Arturo es muy modesto. No le gusta presumir de su emocionante vida de compras en el supermercado y citas médicas. La mesa se quedó en silencio.
El rostro de Sofía se puso rojo, pero no dijo nada. Ella nunca decía nada cuando Mauricio hacía estas pequeñas heridas, estas crueldades casuales que él hacía pasar por humor. Sentí el ardor familiar de la humillación en el pecho, pero mantuve mi expresión neutral. Mauricio, dijo Jimena en voz baja, claramente incómoda. ¿Qué? Solo estoy bromeando. Arturo sabe que estoy bromeando, ¿verdad, Arturo? La sonrisa de Mauricio era tan afilada como una navaja. Tenemos ese tipo de relación. Muy honesta, muy directa. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. La conversación continuó, pero el daño ya estaba hecho. Podía sentir la lástima que irradiaban los otros invitados, la forma en que evitaban cuidadosamente mirarme a los ojos. La peor parte llegó durante el postre. Sofía había hecho mi pastel de chocolate favorito, la misma receta que su madre solía hacer, con el glaseado de queso crema que siempre me había encantado. Fue un pequeño acto de bondad, un gesto que me recordó a la hija que había criado, la que solía subirse a mis piernas para que le leyera cuentos antes de dormir. Iba a la mitad de mi rebanada cuando Mauricio empezó a contar una historia sobre un cliente difícil. Alguien que, aparentemente, le recordaba a su suegro. Ya saben cómo es con las personas mayores, dijo, con su voz adoptando ese tono condescendiente que había llegado a odiar. Se aferran a sus costumbres, se niegan a adaptarse a cómo funcionan las cosas ahora. Creen que el mundo les debe algo solo porque han estado por aquí un buen rato. Podía sentir mis manos temblando ligeramente, pero continué comiendo, decidido a no darle la satisfacción de una reacción. Fue entonces cuando sucedió. Mauricio estaba gesticulando exageradamente con su copa de vino, actuando para su audiencia, cuando chocó accidentalmente contra mi brazo. El plato salió volando de mis manos, el pastel y el glaseado salpicaron por todo el piso de madera en un desastre de chocolate y crema. La mesa estalló en voces de preocupación, con personas ofreciendo servilletas y disculpas. Pero Mauricio simplemente se quedó sentado allí, con una pequeña sonrisa asomándose en las comisuras de su boca, observándome mirar el postre arruinado. Oh, no, dijo, con una voz que destilaba una falsa compasión. Arturo, lo siento mucho. ¡Qué desastre! Hizo una pausa, dejando que el momento se alargara, asegurándose de que todos estuvieran mirando. Luego, levantó su copa de vino en un brindis burlón. Bueno, si quieres terminar tu cena, tendrás que lamerlo del piso. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Varias personas jadearon y escuché a Jimena susurrar Mauricio en estado de shock. Pero lo que más dolió fue el silencio de Sofía. Estaba paralizada, con el rostro pálido, pero no dijo nada. Absolutamente nada. Me levanté lentamente, con mis articulaciones protestando después de estar sentado tanto tiempo. Todos los ojos en la habitación estaban puestos en mí mientras me acomodaba el saco con cuidado, alisando la tela con unas manos que habían dejado de temblar. Miré directamente a Mauricio, cuya expresión de suficiencia comenzaba a tambalearse al darse cuenta de que algo había cambiado en mi actitud. Me incliné lo suficiente para que pudiera escucharme con claridad y dije 3 palabras que sabía que lo perseguirían: lo sé todo. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su boca se abría y cerraba como la de un pez boqueando por aire, pero no salía ningún sonido. Me enderecé, asentí cortésmente a los atónitos invitados y salí de esa casa con mi dignidad intacta y mi arma secreta finalmente revelada. 24 horas después, haría mi siguiente movimiento, y Mauricio descubriría que subestimar a un anciano de 68 años había sido el mayor error de su vida. 3 semanas antes de esa humillante cena, había descubierto algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi yerno. Fue una tarde de jueves a principios de octubre, uno de esos días frescos de otoño en los que el aire trae la promesa del invierno. Sofía había llamado esa mañana, con la voz tensa por el cansancio. Papá, estoy teniendo el peor día. Adelantaron la presentación en la que he estado trabajando por semanas y tengo que volar a Monterrey esta noche. ¿Podrías, por favor, darte una vuelta por la casa? Se supone que el contratista vendrá a arreglar la fuga en el baño de visitas y Mauricio estará en los tribunales todo el día. Por supuesto, le dije que sí. Sofía se había estado matando de cansancio últimamente, haciendo largas horas en la agencia de marketing mientras trataba de mantener la visión de Mauricio del hogar perfecto.
Lo menos que podía hacer era encargarme de una simple visita del contratista. Llegué a su casa alrededor de las 2 de la tarde, usando la llave de repuesto que Sofía me había dado hacía meses. El contratista no debía llegar hasta las 3:30, así que me acomodé en la sala con un libro, disfrutando de la tranquilidad. Su casa podría haber sido fría y moderna, pero era pacífica cuando Mauricio no la llenaba con su voz. Fue entonces cuando escuché que se abría la puerta principal. Mi primer pensamiento fue que Mauricio había llegado temprano. Grité un saludo, pero no obtuve respuesta. En cambio, escuché voces. La voz de Mauricio y alguien más. Una mujer, pero no era Sofía. La voz era más suave, más joven, con un ligero acento que no pude identificar. ¿Estás seguro de que no volverá?, preguntó la mujer. No hasta mañana por la noche, respondió Mauricio, con una calidez en la voz que nunca le había escuchado usar con Sofía. La junta en Monterrey terminará tarde y probablemente se quede a pasar la noche en lugar de tomar un vuelo de madrugada. Me quedé congelado en la silla, con el libro olvidado en mi regazo. La parte racional de mi mente intentó encontrar explicaciones inocentes. Tal vez era una colega. Tal vez estaban trabajando en un caso. Pero algo en el tono de sus voces, algo íntimo y familiar, me decía que estaba presenciando algo completamente distinto. Se movieron por la casa y sus voces se hicieron más claras a medida que se acercaban a la sala. Tenía segundos para decidir qué hacer. Podía anunciar mi presencia y enfrentar la incomodidad de lo que fuera esto, o podía esconderme y esperar que no me vieran. Elegí esconderme. Moviéndome tan silenciosamente como mis envejecidas articulaciones lo permitían, me deslicé detrás del gran sofá seccional que dominaba la habitación. No era el escondite ideal, pero la forma en que estaban dispuestos los muebles creaba un pequeño punto ciego cerca de la ventana. Me agaché allí, sintiéndome ridículo y aterrorizado en la misma medida, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que me escucharían. Dios, he extrañado esto, dijo la mujer, y escuché el inconfundible sonido de un beso. Un beso largo y apasionado que me revolvió el estómago. Lo sé, nena. Este caso me ha estado consumiendo por completo, pero casi termina. Y luego podremos empezar a hacer planes reales. Mis manos temblaban ahora. ¿Planes reales? La frase flotó en el aire como una sentencia de muerte para el matrimonio de mi hija. ¿Qué hay de Sofía?, preguntó la mujer. Dijiste que se lo ibas a decir pronto. Mauricio rió, pero no fue esa risa cruel a la que me había acostumbrado en las cenas familiares. Esta era diferente. Casual, despectiva. Sofía está tan enterrada en su trabajo que no se daría cuenta ni aunque trajera a una banda de guerra a la casa. Además, no es que lo esté haciendo difícil. Prácticamente vive en la oficina ahora. Pero se lo dirás. No puedo seguir haciendo esto, Mauricio. Escondiéndonos, fingiendo que solo somos amigos cuando nos encontramos con gente. Quiero una relación de verdad. Hubo una pausa y escuché movimiento, el roce de la ropa, pasos sobre el piso de madera. Se dirigían hacia el sofá donde yo estaba escondido. Mi espalda me suplicaba por la incómoda postura, pero no me atrevía a moverme. Por supuesto que se lo diré, dijo Mauricio, su voz ahora muy cerca. Pero necesito encontrar el momento adecuado. Sofía ha estado manejando unas cuentas muy importantes y no puedo permitir que se desmorone y cometa errores que nos afecten a los dos. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. La crueldad casual de todo eso me dejó sin aliento. Estaba hablando de mi hija como si fuera un problema de negocios que debía gestionarse, un inconveniente del cual deshacerse en el momento más oportuno. A veces creo que solo me estás dando largas, dijo la mujer, y ahora podía escuchar la duda colándose en su voz. Ana, mírame. Escuché que Mauricio se acercaba a ella. Te amo. Te he amado desde el día en que nos conocimos en esa conferencia. Esto con Sofía. Se acabó hace años. Solo somos compañeros de cuarto que casualmente comparten una hipoteca. Ana. Guardé el nombre en mi mente junto con todo lo demás que estaba aprendiendo sobre el hombre con el que mi hija se había casado. Ella ni siquiera sabe quién soy, ¿verdad?, preguntó Ana. Nunca le has hablado de mí. ¿Por qué lo haría? No lo entendería.
Sofía ve todo en blanco y negro. No entiende que a veces las relaciones simplemente cumplen su ciclo, que las personas toman rumbos distintos. Pensé en todas las veces que Sofía me había llamado, preocupada por su matrimonio, preguntándome si era normal que las parejas se sintieran distantes. Ella se había culpado a sí misma, se preguntaba si estaba trabajando demasiado, si no era lo suficientemente atenta, todo mientras Mauricio construía una relación con otra mujer. Se alejaron del sofá, sus voces se fueron apagando a medida que subían las escaleras. Me quedé escondido durante otros 10 minutos, escuchando los sonidos de su aventura desarrollándose en la recámara que Sofía compartía con su esposo. Cuando finalmente escuché que el agua de la regadera caía, salí a hurtadillas de mi escondite y salí silenciosamente por la puerta trasera. Me senté en mi auto durante 20 minutos, con las manos apretando el volante, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Una parte de mí quería llamar a Sofía inmediatamente para advertirle, para protegerla de la devastadora traición que se avecinaba. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido duras lecciones sobre tiempos y estrategias durante mis años en la inteligencia militar, me dijo que esperara. Necesitaba pruebas. Necesitaba comprender el alcance completo de lo que Mauricio estaba haciendo antes de destruir el mundo de mi hija, y necesitaba descubrir cómo decírselo de una manera que no la destruyera también. El contratista nunca apareció ese día. Cuando Sofía llamó esa noche para verificar, le dije que todo había salido bien. Fue la primera mentira que le decía a mi hija, pero no sería la última. Durante las siguientes 3 semanas, miré a Mauricio de manera diferente. Cada interacción familiar adquiría un nuevo significado. Cuando hacía comentarios sarcásticos sobre que Sofía trabajaba hasta tarde, escuchaba el alivio en su voz. Cuando hablaba de su apretada agenda, me preguntaba cuánto de ese tiempo realmente lo pasaba con Ana. Cuando criticaba a Sofía por estar distraída o cansada, tenía ganas de agarrarlo por el cuello y decirle exactamente por qué ella parecía distante, porque podía sentir, a algún nivel subconsciente, que su matrimonio era una mentira. La noche de esa terrible cena, cuando Mauricio me llevó al límite. Cuando me humilló frente a sus amigos y colegas mientras mi hija permanecía en silencio, me di cuenta de algo importante. Mauricio creía que tenía todo el poder en la dinámica de nuestra familia. Creía que podía tratarme como a un viejo decrépito y tonto porque yo solo era el padre indefenso de Sofía, dependiente de su caridad y demasiado débil para defenderme. No tenía idea de que yo estaba sentado sobre información que podría destruir su vida, cuidadosamente construida, en cuestión de minutos. No tenía idea de que el hombre al que estaba humillando había pasado 40 años en la inteligencia militar, que entendía mejor que la mayoría cómo reunir información y usarla estratégicamente. Cuando me incliné y susurré esas 3 palabras, lo sé todo, vi su rostro transformarse de una arrogante superioridad a un terror genuino. Porque en ese momento, Mauricio se dio cuenta de lo que yo ya sabía desde hacía semanas. El equilibrio de poder en nuestra familia había cambiado por completo. Y al día siguiente empezaría a usar ese poder para proteger a mi hija, incluso si eso significaba romperle el corazón en el proceso. La mañana después de la cena, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Por demasiado tiempo, había permitido que Mauricio me hiciera sentir pequeño, irrelevante, como una carga que mi hija soportaba por obligación. Pero acostado en mi cama a las 5:30 de la mañana, viendo cómo el amanecer pintaba de dorado las paredes de mi recámara, me di cuenta de que mis 40 años en inteligencia militar no se habían borrado con la jubilación. Todavía sabía cómo planear, cómo crear estrategias y, lo más importante, cómo ganar. Mi primera llamada fue a Tomás Rodríguez, un viejo colega de mis días en el ejército que se había convertido en investigador privado después de jubilarse. Tomás y yo habíamos servido juntos en la sección de inteligencia militar durante los años 80, en la época en que recopilar información significaba paciencia, observación cuidadosa y documentación meticulosa. Si alguien podía ayudarme a construir un caso sólido contra Mauricio, era Tomás. Arturo Garza. La voz de Tomás crujió a través del teléfono, cálida y con un afecto genuino. Me preguntaba cuándo llamarías. Me enteré por ahí que has estado lidiando con algunas complicaciones familiares. La comunidad militar era más pequeña de lo que la mayoría de la gente creía, especialmente entre los que habíamos trabajado en inteligencia. Las noticias viajaban rápido cuando uno de los nuestros tenía problemas. Necesito tu ayuda, Tomás. Ayuda profesional, y necesito que se haga de manera silenciosa,
con cuidado y por alguien en quien confíe completamente. ¿De qué estamos hablando? Cónyuge infiel. Mi yerno está engañando a mi hija. Tengo algunas pruebas, pero necesito más. Lo suficiente para asegurarme de que me crea cuando se lo diga, y lo suficiente para protegerla de lo que venga después. Tomás se quedó callado por un momento, y casi podía escuchar los engranajes de su mente trabajando. Esto no se trata de venganza, ¿verdad, Arturo? Porque si buscas destruir a este tipo por enojo. Se trata de proteger a Sofía, le dije firmemente. Ella no sabe con qué clase de hombre se casó. Y cuando se entere, va a necesitar todas las ventajas que pueda conseguir. Está bien, pero lo haremos bien. Profesional, limpio, legal. No quiero que te metas en problemas por intentar ayudar a tu hija. Acordamos encontrarnos esa tarde en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde dos viejos tomando café no llamarían la atención. Tomás se veía exactamente igual que hace 15 años cuando ambos nos jubilamos, cabello canoso, mirada afilada y el tipo de presencia firme que provenía de décadas de lidiar con los secretos de otras personas. Cuéntamelo todo, dijo, sacando una pequeña libreta. Le conté sobre cómo descubrí a Mauricio con Ana, sobre las conversaciones que había escuchado, sobre el patrón de comportamiento que había observado a lo largo de los años. Tomás escuchaba sin interrumpir, de vez en cuando tomando notas con su cuidadosa caligrafía. El nombre de la mujer es Ana, dijiste. ¿Algún apellido? Nunca escuché uno. Pero Mauricio mencionó que la conoció en una conferencia. Él es abogado, trabaja principalmente en casos corporativos. Tomás asintió. Eso es suficiente para empezar. ¿Cuál es tu tiempo límite? ¿Qué tan rápido necesitas que se resuelva esto? Tan rápido como sea posible sin comprometer la calidad de la investigación. Cada día que espero es otro día en que Sofía vive una mentira. Entendido. Pero Arturo, tienes que estar preparado para lo que esto pueda revelar. A veces, cuando empiezas a jalar del hilo, todo el tejido se deshace. Podría haber más aquí que solo una aventura. Pensé en esa advertencia durante los siguientes días mientras Tomás comenzaba su trabajo. Fue exhaustivo y discreto, usando técnicas que habrían enorgullecido a nuestros antiguos oficiales al mando. En menos de una semana, había identificado a Ana Morales, una asistente legal de un bufete de abogados de la competencia que había asistido a la misma conferencia legal que Mauricio hacía 8 meses. Tiene 28 años, divorciada, sin hijos, informó Tomás durante nuestra segunda reunión. Vive en un condominio a unos 15 minutos del despacho de tu yerno. Se les ha visto juntos en restaurantes, hoteles, e incluso hicieron un viaje de fin de semana al Valle de Guadalupe el mes pasado mientras tu hija visitaba a su amiga en Guadalajara. Cada pieza de información se sentía como un clavo en el ataúd del matrimonio de Sofía. Pero me obligué a mantenerme objetivo. Esto no se trataba de mis sentimientos hacia Mauricio. Se trataba de darle a Sofía la información que necesitaba para tomar decisiones informadas sobre su vida. Hay más, continuó Tomás, con una expresión cada vez más seria. He estado rastreando sus registros financieros, de forma legal, por supuesto, a través de información pública y reportes de crédito. Mauricio ha estado gastando dinero en cosas que no cuadran con su estilo de vida con Sofía. Cenas caras en restaurantes a los que ella nunca ha ido. Habitaciones de hotel pagadas cuando ella estaba fuera de la ciudad, compras de joyería en tiendas en las que ella no compra. ¿De cuánto dinero estamos hablando en los últimos 6 meses? Probablemente alrededor de 255,000 dólares pesos, tal vez más. Todo proveniente de tarjetas de crédito que parecen estar solo a su nombre. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. 255,000 pesos era más de lo que yo gastaba en 6 meses en todo, vivienda, comida, gastos médicos, todo. La forma casual en que Mauricio estaba gastando ese tipo de dinero en su aventura mientras Sofía se mataba trabajando para aportar al hogar me hizo hervir la sangre. ¿Puedes documentar todo esto? Crear una línea de tiempo, conseguir recibos, armar un panorama completo. Ya estoy en eso. Pero Arturo, hay algo más. Algo que podría ser más importante que la aventura en sí. Tomás sacó un folder manila y lo deslizó sobre la mesa.
Adentro había estados de cuenta bancarios, reportes de crédito y lo que parecían ser documentos constitutivos de una empresa. Mauricio ha estado creando algún tipo de negocio paralelo. Una sociedad de responsabilidad limitada que se constituyó hace 3 meses. Por lo que puedo ver, tu hija no sabe nada al respecto. Estudié los documentos con la mente a 1000 por hora. ¿Qué tipo de negocio? Eso es lo que todavía estoy tratando de averiguar, pero ha estado moviendo dinero hacia allá. Cantidades significativas. Y Ana Morales está registrada como copropietaria. Las implicaciones me golpearon de inmediato. Esto no era solo una aventura. Esto era Mauricio planeando una estrategia de salida. Estaba construyendo una nueva vida con Ana, completa con intereses comerciales compartidos. Mientras Sofía permanecía completamente en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que puedas darme todo, el panorama completo? 2 semanas, tal vez 3. Quiero asegurarme de que no se nos escape nada. Si esto llega a los tribunales, y probablemente lo hará, tu hija va a necesitar documentación que resista el escrutinio. Pasé esas 2 semanas observando a Mauricio con nuevos ojos. Ahora que sabía qué buscar, sus patrones de comportamiento se volvieron obvios. Las trasnochadas en la oficina que correspondían con cargos en restaurantes al otro lado de la ciudad, los juegos de golf del fin de semana que coincidían con cargos de hotel, los viajes de negocios que no cuadraban del todo con el calendario de viajes de su bufete. Lo más doloroso de todo era ver a Sofía. Ella se estaba esforzando mucho por hacer que su matrimonio funcionara, por ser la esposa perfecta a pesar de la creciente distancia entre ellos. Cocinaba las comidas favoritas de Mauricio, planeaba noches románticas que él encontraba excusas para evitar, y se culpaba a sí misma cuando él parecía distraído o desinteresado. «Papá, ¿crees que estoy trabajando demasiado?», me preguntó durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales. Mauricio parece tan estresado últimamente, y me pregunto si no lo estoy apoyando lo suficiente. Me costó cada gramo de autocontrol que poseía no decirle la verdad en ese mismo instante, pero sabía que el tiempo lo era todo. Sofía necesitaba enterarse de la traición de Mauricio de la forma correcta, en el momento correcto, y con suficientes pruebas para que la negación fuera imposible. Mauricio, por su parte, se había vuelto cada vez más paranoico desde la cena. Me observaba cuidadosamente durante las reuniones familiares, su pavoneo confiado reemplazado por una energía nerviosa. Sabía que yo tenía algún tipo de información, pero no podía averiguar qué era ni cuánto sabía. El gran descubrimiento llegó durante la 3ª semana de la investigación de Tomás. Me llamó un miércoles por la noche, con evidente emoción en su voz. «Arturo, tienes que ver esto. He estado monitoreando sus comunicaciones, todo legal, todo lo que han hecho en espacios públicos o semipúblicos, y acabo de documentar algo grande». «¿Qué tipo de algo?». Mauricio y Ana estuvieron ayer en una agencia de bienes raíces. Están buscando casas juntos. Específicamente, están buscando casas a nombre de Ana usando dinero de su cuenta comercial conjunta. Tengo fotos de ellos con un agente inmobiliario viendo propiedades en los suburbios. A aproximadamente 1 hora de donde vive Sofía. La última pieza del rompecabezas se encajó en su lugar. Mauricio no solo estaba teniendo una aventura. Estaba construyendo una vida completamente nueva con Ana mientras mantenía a Sofía como una red de seguridad financiera. Planeaba dejarla, pero solo después de haber asegurado su estrategia de salida y protegido sus bienes. «Tomás, necesito todo lo que tengas. Cada documento, cada foto, cada pieza de evidencia. Es hora de decirle la verdad a Sofía». «¿Estás seguro de que estás listo para esto?». «Una vez que le muestres esta información, no habrá vuelta atrás. Su matrimonio se acabará». Pensé en mi hija, trabajando hasta altas horas de la noche y los fines de semana tratando de salvar un matrimonio que había estado muerto durante meses. Pensé en los crueles comentarios de Mauricio, en su desdén casual hacia el valor de ella, en su arrogante suposición de que podía manipularnos a todos indefinidamente. Su matrimonio terminó el día en que Mauricio decidió empezar a construir una vida con otra persona, le dije. Solo me voy a asegurar de que ella lo sepa. A la mañana siguiente, llamaría a Sofía y la invitaría a almorzar, solo nosotros dos, a un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones, y le daría el regalo de la verdad, por mucho que nos doliera a ambos.
Tomás me entregó el expediente completo una fría mañana de jueves en noviembre. Nos reunimos en la misma cafetería donde todo esto había comenzado 3 semanas atrás. Pero esta vez, el sobremanila que puso en la mesa entre nosotros estaba lleno de pruebas que cambiarían la vida de Sofía para siempre. Aquí está todo, dijo en voz baja. Sus manos curtidas envolvían una taza de café que ya se había enfriado. Registros financieros, fotografías, documentación de la línea de tiempo, registros empresariales. Es más completo de lo que la mayoría de los abogados de divorcio logran compilar en meses de litigio. Abrí el sobre con manos que temblaban ligeramente, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de ver. El primer documento era una línea de tiempo meticulosamente organizada, mostrando los 8 meses de la doble vida de Mauricio expuestos claramente en blanco y negro. 15 de marzo, primera cena documentada con Ana Morales en Hacienda de los Morales, un restaurante a 50 kilómetros de la oficina de Sofía. Costo, $4,200 pesos. 22 de marzo, cargo de hotel en el Marriott del centro. Sofía estaba visitando a su compañera de cuarto de la universidad en Mérida ese fin de semana. 3 de abril, compra de joyería en Tiffany y CEO. Una pulsera tenis de diamantes, $64,600 pesos. Una pieza que nunca le había visto usar a Sofía. La lista continuaba a lo largo de varias páginas. Cada entrada era una pequeña traición que sumaba a un cuadro devastador de engaño, pero fue el análisis financiero lo que realmente me impactó. Tomás, esto muestra que Mauricio ha gastado casi $510,000 pesos en esta aventura. 510.000. ¿De dónde sale este dinero? La expresión de Tomás era sombría. Ahí es donde las cosas se complican, Arturo. Parte del dinero proviene de tarjetas de crédito que están solo a su nombre, lo cual ya es suficientemente malo, pero parte parece provenir de cuentas conjuntas que incluyen los ingresos de Sofía. Sentí que se me apretaba el pecho de rabia. Está usando el dinero de ella para financiar su aventura. Eso parece. Hay transferencias desde su cuenta de ahorros conjunta. Dinero que se suponía que era para sus vacaciones en Europa la próxima primavera. En cambio, se usó para financiar escapadas de fin de semana con Ana, cenas caras y los costos iniciales de su emprendimiento empresarial. El emprendimiento empresarial. Esa era la pieza que elevaba esto de una simple aventura a algo mucho más calculado y cruel. Según la investigación de Tomás, Mauricio y Ana habían constituido algo llamado Soluciones Consultivas del Pacífico hace 3 meses, y ambos figuraban como socios igualitarios. ¿A qué se dedica exactamente esta empresa?, pregunté, estudiando los documentos constitutivos. Por lo que puedo ver, está diseñada para ser una firma de consultoría legal que se especializa en reestructuración corporativa. Pero aquí está el detalle. Mauricio ha estado usando su puesto en su bufete actual para identificar clientes potenciales y luego dirigirlos hacia esta nueva empresa. Es la clásica maniobra de alguien que planea dejar su trabajo y llevarse su cartera de clientes con él. ¿Es legal eso? Éticamente cuestionable en el mejor de los casos, potencialmente demandable dependiendo de su contrato de trabajo. Pero eso no es lo peor. Tomás sacó otro conjunto de documentos. Mira la dirección del negocio. Estudié los papeles. La dirección me resultaba familiar, pero tardé un momento en ubicarla. Luego me di cuenta. Esta es la dirección del condominio de Ana. ¿Exacto? Mauricio básicamente está dirigiendo un negocio desde la casa de su novia mientras su esposa cree que está trabajando hasta tarde en la oficina. Y escucha esto, de acuerdo con los registros financieros, ha estado cargando gastos del negocio a su tarjeta de crédito conjunta, suministros de oficina, equipo de cómputo, incluso muebles. Sofía había estado financiando sin saberlo la infraestructura de la estrategia de salida de su esposo. La traición era tan completa, tan metódicamente planeada, que me descubrí casi admirando la fría eficiencia de la misma. Aun cuando me revolvía el estómago, Mauricio no se había simplemente tropezado con una aventura, había orquestado una transición completa hacia una nueva vida. Usando los recursos financieros y la confianza emocional de Sofía para financiar su escape. Hay más, dijo Tomás, sacando un folder con fotografías. Estas fueron tomadas en las últimas 2 semanas. Quería asegurarme de que la relación siguiera activa antes de proceder.
Las fotografías eran dolorosas de ver. Mauricio y Ana en restaurantes, tomados de la mano a través de mesas iluminadas por velas. Mauricio y Ana entrando y saliendo del edificio de condominios de ella. Mauricio y Ana viendo casas con un agente de bienes raíces. Estudiando los planos de planta como una pareja que planea su futuro juntos. En una foto particularmente incriminatoria tomada en una joyería, Mauricio estaba examinando lo que parecían ser anillos de compromiso mientras Ana observaba con evidente emoción. ¿Cuándo se tomó esta?, pregunté, con un hilo de voz. El sábado pasado por la tarde, mientras Sofía estaba trabajando horas extras en esa presentación para la cuenta de los Morales. La ironía no pasó desapercibida para mí. Ella estaba trabajando para mantener su estilo de vida mientras él estaba comprando anillos de compromiso para otra mujer. Cerré el folder, incapaz de ver más pruebas de que el esposo de mi hija estaba planeando un futuro que no la incluía. ¿Hay alguna posibilidad de que esto no sea lo que parece? ¿Alguna explicación inocente? Tomás sacudió la cabeza. Arturo, llevo haciendo esto 20 años. Esto es tan claro como el agua. Mauricio planea dejar a Sofía, pero está tratando de hacerlo de una manera que proteja sus bienes y minimice sus obligaciones financieras. El negocio con Ana le da un lugar donde esconder ingresos. Las tarjetas de crédito separadas hacen que sea más difícil para Sofía rastrear sus gastos. Incluso el momento en el que lo hace es calculado, está esperando hasta que Sofía termine su gran proyecto en el trabajo, probablemente para poder argumentar que la carrera de ella es estable y que no necesita pensión alimenticia. La naturaleza estratégica de la traición de Mauricio era lo que más dolía. Esto no era un crimen pasional ni un momento de debilidad. Era una campaña calculada para destruir la vida de mi hija mientras él se posicionaba para obtener la máxima ventaja. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Eso depende de ti y de Sofía. Podrías confrontar a Mauricio directamente, tratar de obligarlo a terminar la aventura y a que se comprometa nuevamente con el matrimonio. Pero, honestamente, por lo que he visto, no creo que quiera salvar el matrimonio. Creo que solo está esperando el momento adecuado para jalar el gatillo. O le das esta información a Sofía y dejas que ella decida cómo manejarlo. Podría confrontarlo. Podría pedir el divorcio. Podría intentar arreglar las cosas. Pero al menos tomaría esas decisiones con pleno conocimiento de a qué se enfrenta. Pensé en mi hija, probablemente en su oficina en ese momento, trabajando hasta tarde de nuevo mientras trataba de averiguar por qué su matrimonio se sentía tan distante. Era una mujer inteligente, exitosa en su carrera, pero siempre había visto lo mejor de las personas. Se culparía a sí misma por el comportamiento de Mauricio. Se preguntaría qué había hecho mal, cómo podría haber sido una mejor esposa. Hay una cosa más, dijo Tomás, dudando un poco. Debatí si incluir esto, pero creo que necesitas saberlo. Mauricio ha estado investigando la ley de divorcios, específicamente cómo minimizar el pago de pensiones y proteger sus bienes durante el proceso de disolución. Ha sido muy cuidadoso al respecto, usando navegación privada y accediendo a la información desde computadoras fuera de su oficina. Pero pude rastrear parte de su actividad. ¿Desde cuándo ha estado investigando esto? Al menos 2 meses, posiblemente más. Hace 2 meses, Sofía había estado planeando su cena de aniversario, hablando emocionada sobre una escapada de fin de semana romántica que habían reservado. Mientras ella planeaba celebrar su matrimonio, Mauricio estaba investigando cómo terminarlo con el mínimo costo para él. Reuní todos los documentos y fotos, deslizándolos de vuelta en el sobre con unas manos que temblaban de ira. Tomás, necesito que hagas copias de todo. Juegos completos. Uno para Sofía, uno para el abogado que ella elija y uno para mis archivos. Ya está hecho. Y Arturo, cuando se lo digas, asegúrate de que entienda que nada de esto es su culpa. En mi experiencia, las víctimas de este tipo de engaño sistemático siempre se culpan a sí mismas primero. Después de que Tomás se fue, me quedé sentado en mi auto en el estacionamiento de la cafetería durante casi 1 hora, mirando el sobre que contenía la destrucción del matrimonio de mi hija. Parte de mí quería manejar directo a la oficina de Mauricio y confrontarlo yo mismo, obligarlo a mirarme a los ojos mientras le detallaba exactamente qué clase de hombre era. Pero había aprendido a tener paciencia durante mis años de trabajo en inteligencia.
Había aprendido que la información solo era poderosa cuando se usaba en el momento adecuado, de la forma adecuada y por las razones adecuadas. Era momento de llamar a Sofía y arreglar ese almuerzo. Era momento de darle la verdad, sin importar cuánto nos doliera a ambos. Esa noche, mientras me sentaba en mi departamento organizando las pruebas en una secuencia lógica, sonó mi teléfono. El nombre de Sofía apareció en el identificador de llamadas y por un momento, consideré no contestar. ¿Cómo podría hacer plática sobre su día cuando sabía lo que estaba a punto de revelarle? Hola, papá. Su voz se oía cansada pero cálida. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, corazón. ¿Cómo la estás llevando tú? Suenas exhausta. Solo ocupada. Mauricio va a trabajar hasta tarde otra vez esta noche, así que pensé en llamarte y ver cómo estabas. No hemos hablado mucho esta semana. Mauricio iba a trabajar hasta tarde. Me pregunté si realmente estaba en la oficina o si estaba con Ana planeando su futuro, mientras Sofía estaba sentada sola en su casa extrañándolo. Sofía, ¿te gustaría ir a almorzar mañana? Solo nosotros dos. Siento que últimamente no hemos tenido mucho tiempo para ponernos al día. Me suena maravilloso, papá. Me vendría bien un descanso de toda esta locura en el trabajo. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué tal ese pequeño café en el centro? El que tiene las mesas privadas al fondo. Perfecto. A mediodía. Nos vemos allá. Después de que ella colgó, me quedé sentado en el silencio de mi departamento, rodeado de las pruebas de la traición de su marido, y me preparé para la conversación más difícil de mi vida. Al día siguiente vería cómo se desmoronaba el mundo de mi hija. Pero también le daría la información que necesitaba para reconstruirlo bajo sus propios términos. Llegué al café 15 minutos antes, eligiendo una mesa en una esquina donde pudiéramos hablar en privado sin ser escuchados. El sobremanila estaba en el asiento junto a mí como un arma cargada, pesado por el poder que tenía de destruir el mundo de mi hija. Pedí un café y esperé, ensayando en mi mente cómo empezar la conversación que cambiaría todo. Sofía entró exactamente al mediodía, luciendo profesional con su traje sastre azul marino, pero cargando en sus hombros el cansancio que se había convertido en su compañero constante. Se deslizó en el asiento frente a mí con una sonrisa cansada. Y por un momento, casi perdí mi determinación. Se parecía tanto a su madre a esa edad, decidida, llena de esperanza, creyendo que el trabajo duro y el amor podían superar cualquier obstáculo. Gracias por sugerir esto, papá. Realmente necesitaba salir de la oficina. Tomó su menú, luego hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Estás bien? Te ves muy serio. Estoy bien, corazón. Pero tenemos que hablar de algo importante. La mesera se acercó y Sofía pidió una ensalada que probablemente no se comería. Podía ver que su mente aún estaba parcialmente en la oficina, pensando en la presentación que había dejado a medias, en los correos electrónicos que se acumularían mientras estaba fuera. No tenía idea de que en la próxima hora sus preocupaciones laborales se volverían completamente irrelevantes. Sofía, comencé con cuidado. Tengo que decirte algo sobre Mauricio. Algo que descubrí por accidente y que he estado investigando para asegurarme de tener todos los hechos antes de hablar contigo. Su expresión cambió inmediatamente de un interés casual a preocupación. ¿Qué tipo de algo? Papá, me estás asustando. Hace 3 semanas, fui a tu casa a recibir al contratista mientras estabas en Monterrey. Mauricio llegó mientras yo estaba allí, pero no estaba solo. Observé su rostro mientras asimilaba la implicación. El color desapareció de sus mejillas, pero sacudió la cabeza levemente, como si pudiera hacer desaparecer lo que estaba a punto de decirle. ¿A qué te refieres con que no estaba solo? Estaba con una mujer llamada Ana Morales. Estaban siendo íntimos. Esto no era una junta de negocios ni una amistad casual, Sofía. Actuaban como pareja. Las manos de Sofía se apretaron alrededor de su vaso de agua. Eso es imposible. Mauricio no lo haría. Ha estado trabajando muy duro últimamente. Apenas tiene tiempo para mí, mucho menos para. Su voz se apagó, y su mente claramente estaba repasando conversaciones recientes, buscando explicaciones que hicieran que esto desapareciera. Contraté a un investigador privado,
continué suavemente. Alguien de confianza de mis tiempos en el ejército. Necesitaba conocer el alcance completo de lo que estaba pasando antes de decírtelo. ¿Un investigador privado? Su voz era apenas un susurro. Papá, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Alcancé el sobre. Al menos 8 meses, probablemente más. Deslicé la línea de tiempo sobre la mesa. Esto documenta su relación desde la primera cena que pude verificar hasta la semana pasada. Las manos de Sofía temblaron cuando tomó los papeles. Observé su rostro mientras leía las entradas, y vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. 15 de marzo, 22 de marzo, 3 de abril. Cada fecha correspondía a una noche en que Mauricio había dicho que trabajaría hasta tarde, a un fin de semana que había dicho que iba a jugar golf, a un viaje de negocios que había parecido innecesariamente largo. ¡Ay, Dios!, susurró, con la voz quebrada. El fin de semana que fui a Guadalajara a ver a Jimena. Dijo que tenía que trabajar el sábado y que no podía acompañarme. Pero esto dice que estuvo en un hotel con ella. Sofía, hay más, y va a ser más difícil de escuchar. Le mostré los registros financieros, explicándole cómo Mauricio había estado usando sus cuentas conjuntas para financiar su aventura. Observé cómo su rostro se desmoronaba al darse cuenta de que el dinero para las vacaciones que habían estado ahorrando, el fondo de emergencias al que ella había aportado fielmente todos los meses, se había gastado en cenas románticas y habitaciones de hotel para Mauricio y su amante. 510,000 dólares pesos, dijo, mirando fijamente los números. 510.000 pesos de nuestro dinero. Dinero para el que trabajé horas extras. Se pone peor, dije en voz baja, sacando los documentos constitutivos del negocio. Han empezado una empresa juntos. Mauricio ha estado construyendo una nueva vida con esta mujer. Usando tus recursos financieros para costearlo. Sofía leyó el papeleo con la atención cuidadosa de alguien que intenta entender un idioma extranjero. Como profesional de marketing, entendía de documentos comerciales, pero ver el nombre de su esposo vinculado con el de otra mujer en una sociedad legal era claramente devastador. Soluciones Consultivas del Pacífico, leyó en voz alta. Nunca mencionó haber empezado un negocio. Hablamos de todo. Se detuvo y rió amargamente. Pensé que hablábamos de todo. Sofía, lo siento muchísimo. Sé que esto te está destruyendo, pero hay una cosa más que necesitas ver. Le mostré las fotografías. Había dudado si incluirlas, pero sabía que ella necesitaba ver la profundidad del compromiso de Mauricio con esa otra relación. Las revisó lentamente, su respiración se volvía más superficial con cada imagen. La foto de Mauricio y Ana mirando anillos de compromiso fue el golpe final. Sofía se le quedó mirando durante un largo momento, luego la dejó con cuidado y se cubrió el rostro con las manos. Me va a dejar, dijo a través de sus dedos. Está planeando dejarme por ella. Sí, creo que sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero basándome en la línea de tiempo, creo que está esperando a que termines tu proyecto actual en el trabajo. Ha estado investigando leyes de divorcio, específicamente cómo minimizar el pago de pensión. Sofía me miró entonces, y vi algo en sus ojos que no había visto desde que era una niña. Una vulnerabilidad total. El tipo de vulnerabilidad que surge cuando toda tu visión del mundo colapsa. ¿Desde cuándo lo sabes? He sospechado desde aquel día en tu casa. Y tuve la confirmación hace como una semana. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba asegurarme de tener suficientes pruebas para que él no pudiera negarlo o manipularte y hacerte dudar de ti misma. Y porque dudé, pero luego decidí que ella merecía total honestidad, porque sabía que una vez que te lo dijera, no habría marcha atrás. Tu matrimonio terminaría, y quería asegurarme de que tuvieras todas las ventajas cuando eso sucediera. Sofía se quedó callada durante un largo rato, mirando las fotografías esparcidas por la mesa. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero hueca. Me he estado culpando durante meses. Ha estado tan distante, tan crítico. Pensé que estaba trabajando demasiado, que no estaba siendo una esposa lo suficientemente buena. Me he estado matando tratando de salvar un matrimonio que él terminó hace meses. Esto no es tu culpa, Sofía. Nada de esto lo es. No lo es.
Me miró con ojos llenos de dolor. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude vivir con alguien durante 3 años y no darme cuenta de que estaba viviendo una vida completamente diferente? Porque confiabas en él. Porque lo amabas. Porque las personas normales no asumen que la persona con la que se casaron es capaz de este nivel de engaño. Nuestra comida llegó, pero ninguno de los dos la tocó. Sofía reunió las fotografías y los documentos en una pila ordenada, sus movimientos eran precisos y controlados. Reconocí el comportamiento. Era su forma de lidiar siempre con las situaciones abrumadoras, imponiendo orden en el caos. ¿Qué hago ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué quieres hacer? Quiero confrontarlo. Quiero tirarle estas fotos en la cara y preguntarle cómo pudo hacerme esto. Quiero gritarle hasta que entienda cuánto me ha lastimado. Esa es una reacción normal. Pero Sofía, necesitas pensar estratégicamente. Mauricio ha estado planeando esto durante meses. Se ha protegido financiera, legal y emocionalmente. Si lo confrontas sin un plan, él tendrá la ventaja. ¿Qué tipo de plan? Primero, necesitas un buen abogado de divorcios. Alguien que se especialice en casos que involucren ocultación de bienes y engaño financiero. Segundo, necesitas asegurar tus propias finanzas antes de que se dé cuenta de que lo sabes. Tercero, necesitas documentar todo en tu propia casa. Cualquier papel, cualquier evidencia, cualquier cosa que pudiera desaparecer una vez que sepa que estás enterada de la aventura. Sofía asintió lentamente, y pude ver cómo su mente de profesional de marketing tomaba el control, tratando esto como un proyecto que debía gestionarse en lugar de una catástrofe emocional. ¿Me ayudarás?, preguntó. No creo que pueda hacer esto sola. Por supuesto. Lo que necesites. Necesito ir a casa, dijo, levantándose abruptamente. Necesito revisar sus cosas, ver qué más ha estado ocultando. Y necesito llamar al trabajo y decirles que me tomaré unos días libres. Sofía, espera. La tomé suavemente del brazo. No te vayas a casa enojada. No dejes que vea que sabes algo hasta que estés lista. ¿Puedes hacer eso? Respiró hondo y la vi recomponerse, recurriendo a unas reservas de fuerza que no estaba seguro de que ella supiera que tenía. Sí, puedo hacerlo. Cuando salimos del café, Sofía se giró hacia mí una vez más. Papá, gracias. Sé que esto debe haber sido horrible para ti, saberlo y tener que decírmelo, pero gracias por protegerme. Te amo, corazón. Vamos a superar esto. Ella asintió, enderezó los hombros y caminó hacia su auto con la dignidad y determinación que me recordaron exactamente por qué estaba tan orgulloso de ser su padre. Mauricio nos había subestimado a ambos, pero estaba a punto de aprender que la familia Garza era más fuerte de lo que él jamás había imaginado. 3 días después de nuestro almuerzo en el café, Sofía me llamó a las 6 de la mañana. Su voz era calmada, firme y completamente diferente a la de la mujer devastada que había dejado en el estacionamiento. Papá, lo hice. Lo confronté anoche. Me senté en la cama, instantáneamente alerta. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba. Esperé hasta que llegó de su cena de negocios, que según la línea de tiempo de tu investigador, en realidad fue una cena con Ana. Tenía todas las pruebas dispuestas en la mesa de la cocina como si fuera una presentación, registros financieros, fotografías, documentos comerciales, todo. ¿Qué dijo? Sofía rió, pero no había humor en su risa. Primero, intentó negarlo. Luego, intentó minimizarlo. Dijo que solo era una amistad que se había complicado. Luego, cuando se dio cuenta de que tenía documentación de todo, se enojó, y empezó a gritar sobre cómo yo había violado su privacidad al contratar a un investigador privado. Su privacidad, repetí, sintiendo que mi propia ira se encendía. Lo sé, la ironía tampoco pasó desapercibida para mí. Pero papá, aquí está el detalle, no le tenía miedo. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentí que yo tenía poder en nuestra relación. No podía manipularme, no podía hacerme dudar de lo que estaba viendo porque tenía pruebas. Estoy orgulloso de ti. Hay más. Cuando se dio cuenta de que ya no podía manipularme, cambió de táctica.
Empezó a hablar de cómo nuestro matrimonio había estado en crisis de todos modos, de cómo nos habíamos distanciado, de que tal vez esto era lo mejor. Dijo que de todos modos había estado planeando hablar conmigo sobre separarnos pronto. ¿Cómo respondiste? Le dije que le ahorraría la molestia. Que yo voy a pedir el divorcio. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Definitivas y poderosas. Mi hija había tomado su decisión y estaba tomando el control de su vida. ¿Estás bien?, pregunté. Estoy enojada. Estoy dolida. Pero papá, también me siento aliviada. Llevo meses viviendo con este presentimiento de que algo andaba mal, culpándome, esforzándome más por arreglar algo que ya estaba roto. Ahora sé que no era yo. Nunca fui yo. Durante las semanas siguientes, vi a Sofía transformarse. Se mudó de la casa que había compartido con Mauricio a un pequeño departamento más cerca de su oficina. Contrató a Linda Patiño, una de las mejores abogadas de divorcio de la ciudad. Y, armada con la investigación de Tomás, Linda construyó un caso que protegió completamente los intereses de Sofía. Mauricio intentó pelear. Al principio, afirmó que el negocio con Ana era solo un proyecto alterno, que el dinero que había gastado era suyo para gastarlo, y que Sofía estaba siendo vengativa y poco razonable. Pero cuando Linda presentó la evidencia del engaño financiero sistemático y del uso de los bienes conyugales para financiar una aventura, el abogado de él rápidamente recomendó llegar a un acuerdo. El acuerdo prenupcial en el que insistió antes de su boda nos favorece, le explicó Linda a Sofía durante una de sus reuniones. Estaba diseñado para proteger sus bienes, pero también significa que no puede reclamar ningún interés en tus cuentas de ahorro para el retiro ni en la herencia de tu madre. Y dada la evidencia de mala conducta financiera, podemos exigir el reembolso de los fondos conyugales que gastó en su aventura. El acuerdo se finalizó 6 semanas después de que Sofía hubiera confrontado a Mauricio. Ella conservó sus ahorros para el retiro, recibió el reembolso del dinero que Mauricio había gastado en Ana, y se alejó de su matrimonio con su dignidad intacta y su futuro asegurado. Pero el cambio más importante fue en la propia Sofía. La mujer que se había estado matando de cansancio tratando de salvar un matrimonio que llevaba meses terminado había desaparecido. En su lugar había alguien segura de sí misma, enfocada y genuinamente feliz por primera vez en años. Conseguí el ascenso, me dijo durante una cena en el restaurante que ella eligió. No era un lugar que Mauricio hubiera aprobado, sino un sitio con excelente comida y un ambiente cálido. Directora senior de marketing. Aumento del 20%, mi propio equipo. Y la mejor parte, no tuve que preocuparme por cómo afectaría el ego de Mauricio. Felicidades. Has trabajado duro para esto. He estado pensando en eso, dijo, enrollando pasta en su tenedor. Sí, trabajé duro, pero también me contenía, temiendo que tener demasiado éxito amenazaría a Mauricio. Rechazaba oportunidades, trabajaba tras bambalinas en lugar de tomar el crédito, me hacía menos para que él pudiera sentirse más grande. ¿Y ahora? Ahora ya no me haré menos por nadie. La conversación giró hacia temas más ligeros, pero me sorprendí a mí mismo observando a mi hija durante toda la velada, maravillándome por el cambio en ella. La tensión que había habitado en sus hombros durante años había desaparecido. Se reía con más facilidad, hablaba con más confianza y parecía ocupar más espacio en el mundo. Mientras nos preparábamos para irnos, Sofía extendió la mano al otro lado de la mesa y tomó la mía. Papá, necesito darte las gracias de nuevo. No solo por descubrir la verdad sobre Mauricio, sino por la forma en que lo manejaste. Podrías haberme dicho simplemente lo que viste ese día, pero en lugar de eso te aseguraste de que tuviera cada pedazo de información que necesitaba para protegerme. Aprendí hace mucho tiempo que la información solo es poderosa cuando es completa y precisa. Hay algo más, continuó. La noche que Mauricio te humilló en la cena, cuando hizo ese comentario sobre lamer la comida del piso. Debí haberte defendido. Debí haberme levantado y decirle que su comportamiento era inaceptable. Siento mucho no haberlo hecho. Estabas en una posición imposible. No, estaba en una relación que me había entrenado para evitar conflictos, para suavizar las cosas, para fingir que los problemas no existían en lugar de enfrentarlos. Pero esa no es la persona que quiero ser nunca más. 2 meses después, Sofía me llamó para hablarme de una cena que iba a organizar.
Solo unos amigos del trabajo, nada elegante, pero quería que vinieras. Me di cuenta de que nunca te he invitado a mi nuevo lugar. El departamento de Sofía era todo lo que su casa con Mauricio no había sido: cálido, cómodo, lleno de fotografías y libros, y de ese tipo de toques personales que hacían que un espacio se sintiera como un hogar. Lo había decorado completamente de acuerdo a sus propios gustos, sin tomar en cuenta las preferencias ni opiniones de nadie más. La cena fue pequeña pero animada. Los colegas de Sofía claramente la respetaban, y varios de ellos mencionaron proyectos que ella estaba liderando, innovaciones que había implementado, y reconocimientos que había recibido. Me sentí estallar de orgullo, no solo por su éxito profesional, sino por la confianza con la que se movía en su propia vida. Después de que los invitados se fueron, Sofía y yo nos sentamos en su balcón, mirando las luces de la ciudad. «Tengo algo que contarte», dijo, con su voz transmitiendo un tono de emoción que no había escuchado en años. «¿Qué es?» Me encontré a Mauricio la semana pasada, en el supermercado de todos los lugares. Estaba con Ana. Me tensé, preguntándome si verlos juntos había reabierto viejas heridas. ¿Cómo estuvo eso? Incómodo por unos 30 segundos y luego. Nada. No sentí nada. Ni enojo, ni dolor, ni arrepentimiento. Lo miré y me pregunté qué le había visto en primer lugar, cómo es que alguna vez pensé que era digno del esfuerzo que puse en nuestro matrimonio. Esa es una buena señal. Se vio sorprendido de verme, me preguntó cómo estaba, si estaba saliendo con alguien. Creo que esperaba que yo estuviera devastada, tal vez esperaba que me estuviera cayendo a pedazos sin él. ¿Qué le dijiste? Sofía sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente feliz que le había visto en años. Le dije que estaba mejor de lo que había estado en mucho tiempo y luego me alejé. ¿Cómo se lo tomó? No lo sé y no me importa. Esa es la parte asombrosa, papá. Sinceramente ya no me importa lo que Mauricio piense de mí. Su opinión ya no tiene ningún poder sobre mí. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta este punto. Había comenzado con mi humillación en una cena, con la crueldad casual de Mauricio y el silencio de mi hija. Pero había terminado con ambos siendo más fuertes, más honestos y más unidos de lo que habíamos estado en años. El hombre que había creído que podía hacerme menos, que había creído que podía tratarme como a un viejo irrelevante y tonto, me había dado, sin querer, el mayor regalo posible. Su arrogancia había creado las circunstancias que me permitieron proteger a mi hija y ayudarla a recuperar su vida. 6 meses después de que finalizara el divorcio, Sofía me llamó con noticias que me sorprendieron. «Estoy pensando en volver a tener citas», dijo. «Hay alguien en el trabajo, de hecho, alguien a quien conozco desde hace tiempo, pero a quien nunca le presté atención cuando estaba casada. Me invitó a un café. ¿Qué te parece?» Nerviosa, pero emocionada. «Y papá, no me voy a conformar esta vez. Ahora sé lo que merezco y no voy a aceptar menos». Un año después, Sofía llevó a Diego a la cena dominical en mi departamento. No se parecía en nada a Mauricio. Era más callado, más amable, alguien que parecía genuinamente interesado en lo que Sofía tenía que decir y orgulloso de sus logros. Cuando ella hablaba de su trabajo, él escuchaba con atención y hacía preguntas reflexivas. Cuando ella mencionó un problema con el que estaba lidiando, él le ofreció apoyo sin intentar resolverlo por ella. Más importante aún, me trató con respeto. No con la cortesía actuada que Mauricio había mostrado, sino con un interés genuino en mis opiniones y experiencias. Me preguntó sobre mi servicio militar, mis opiniones sobre eventos actuales, mi relación con Sofía. Parecía entender que amar a mi hija significaba respetar a las personas que eran importantes para ella. Mientras los observaba juntos, me di cuenta de que la traición de Mauricio había sido una bendición disfrazada. Había obligado a Sofía a examinar lo que quería en una relación, a comprender su propio valor, a negarse a aceptar menos de lo que merecía. La mujer sentada a la mesa de mi comedor era más fuerte, más feliz y más segura de sí misma de lo que jamás había sido durante su matrimonio. Esa noche, después de que Diego y Sofía se fueron, me senté en mi tranquilo departamento y pensé en los eventos que nos habían traído hasta aquí. Mauricio había intentado humillarme, hacerme sentir impotente e irrelevante. En cambio,
había despertado en mí algo que había estado inactivo desde mi jubilación: el pensamiento estratégico, la planificación cuidadosa, los instintos protectores que me habían servido bien durante mi carrera militar. Al intentar hacerme menos, Mauricio me había recordado exactamente quién era yo. Y al descubrir su traición, había podido darle a mi hija el regalo más importante que un padre puede ofrecer: la información que necesitaba para protegerse y el apoyo que necesitaba para construir una vida mejor. La última vez que vi a Mauricio fue en un restaurante en el centro, casi 2 años después del divorcio. Estaba solo, luciendo más viejo y más cansado de lo que recordaba. Me vio al otro lado de la sala y asintió rígidamente. Le devolví el asentimiento, no sintiendo más que una leve sensación de satisfacción. El hombre que una vez había parecido tan poderoso, tan en control de la dinámica de nuestra familia, ahora parecía exactamente lo que era. Alguien que había cambiado un amor genuino por una emoción pasajera y había descubierto, demasiado tarde, lo que había perdido. Pensé en acercarme a él, en decirle que Sofía estaba comprometida con un hombre que la amaba y la respetaba, que la habían ascendido de nuevo y que era más feliz de lo que jamás la había visto. Pero me di cuenta de que él ya no merecía actualizaciones sobre la vida de mi hija. Había perdido ese derecho cuando decidió traicionar su confianza y construir su futuro con otra persona. En cambio, terminé mi cena y me fui a mi tranquilo departamento, donde una foto enmarcada de Sofía y Diego descansaba en la mesa de mi cocina junto al crucigrama del periódico que yo resolvía todas las mañanas. Era una vida sencilla, pero era honesta, genuina y llena de personas que se valoraban mutuamente. Mauricio me había enseñado una lección importante aquella noche cuando me humilló en su cena. Me había recordado que el respeto no es algo que se pueda exigir. Es algo que te ganas a través de tus acciones, tu carácter y tu trato hacia los demás. Y me había demostrado que, a veces, la respuesta más poderosa a la crueldad no es la ira o las represalias, sino la paciencia, la planificación y la silenciosa satisfacción de ayudar a que la justicia prevalezca. Mi hija era libre, feliz y estaba construyendo una vida con alguien que la merecía. Y yo había jugado un papel en hacerlo posible. A los 68 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender a las personas que amas y que, a veces, la mejor venganza es simplemente ayudar a la gente buena a construir vidas mejores.